En un pequeño pueblo a orillas del Mississippi, un niño travieso y soñador desafía las normas, persigue aventuras y descubre los misterios que la infancia guarda como tesoros. Tom Sawyer, con su ingenio y valentía, nos lleva de la mano a través de las calles polvorientas de San Petersburgo, entre juegos, travesuras y momentos inolvidables que forman la esencia de la niñez. En estas páginas, Mark Twain captura la inocencia, la rebeldía y la emoción de crecer en un mundo donde cada rincón esconde un secreto y cada día promete una nueva hazaña. Bienvenido a la inolvidable historia de Tom Sawyer, un héroe de la infancia eterna. Capítulo 1. Un muchacho rebelde en San Petersburgo. El sol descendía lentamente sobre el pequeño pueblo de San Petersburgo, bañado por la luz dorada del atardecer. Sus calles polvorientas, bordeadas por casas de madera y jardines descuidados, vibraban con el eco de los últimos juegos infantiles del día. Desde alguna ventana abierta se escuchaban canciones de madres que acunaban a sus hijos, y más allá, en el río Mississippi, el murmullo del agua se mezclaba con el lejano canto de los grillos. Pero en una de esas casas, la tranquilidad del atardecer se veía perturbada por una voz que retumbaba con impaciencia. Tom Sawyer, llamó tía Polly, asomándose por la puerta con el ceño fruncido. El eco de su voz se desvaneció sin respuesta. Sus ojos escrutaron el jardín, pero no había señales del muchacho. Sabía que Tom estaba allí, escondido en alguna parte, aguardando el momento perfecto para escabullirse. Si te atrapo, muchacho, te haré arrepentirte de haber nacido. Armada con una ramita de sauce, la tía Polly salió decidida a cazar a su sobrino. Caminó con sigilo, escudriñando cada rincón, hasta que notó un leve movimiento detrás del barril de leña. Sin perder tiempo, se abalanzó sobre la sombra y, de un solo tirón, sacó al muchacho por el cuello de su camisa. ¡Ajá! Tia Trape, Bribben. Tom Sawyer, con su cabello despeinado y sus ojos chispeantes de travesura, sonrió con la despreocupación de quien ha sido atrapado muchas veces antes. Vaya, tía Polly. No sabía que estabas allí. No me vengas con esas, Tom. Sabes bien que quiero verte trabajando, no perdiendo el tiempo en travesuras. Tom, en un intento desesperado por escapar, señaló con astucia detrás de ella. Myra, tía Polly. Ahí viene Sid con tu mejor plato en las manos. Tía Polly, en un acto reflejo, giró la cabeza y, en ese instante, Tom desapareció como un relámpago, saltando la cerca y perdiéndose entre las casas vecinas. Maldito pillow, murmuró la mujer, aunque en su rostro se asomaba una sonrisa involuntaria. Siempre me engaña, pero es igual a su pobre madre. No tengo el corazón para castigarle como se merece. Tom corría con el corazón acelerado y los pies descalzos levantando polvo por el camino. Era libre, por lo menos hasta la hora de la cena. Las calles de San Petersburgo y la primera pelea. Al doblar una esquina, se topó con un muchacho desconocido. Era algo mayor que él, vestía con ropas elegantes, zapatos pulcros y un sombrero que evidenciaba que no era un chico del pueblo. Tom lo miró con desdén. ¿Y tú quién eres?, preguntó con tono desafiante. El muchacho alzó la barbilla con aire de superioridad. No es asunto tuyo. Ah, ¿no? Pues me parece que sí lo es. Déjame en paz. Tom frunció el ceño y se cruzó de brazos. Ningún niño llegaba a San Petersburgo con aire de importancia sin que él se asegurara de que supiera quién mandaba allí. Era una cuestión de honor. Apuesto a que no te atreves a pelear, lo provocó Tom. El otro niño, ofendido, respondió al desafío empujándolo con un dedo en el pecho. En un abrir y cerrar de ojos, ambos rodaban por el suelo, intercambiando puñetazos y revolcándose en el polvo. La lucha fue feroz pero breve, pues Tom, acostumbrado a las riñas callejeras, se impuso y terminó sentado sobre su adversario, con una gran sonrisa de triunfo. «Di que te rindes», exigió. El muchacho forcejeó un momento más, pero finalmente susurró. «Me rindo». Tom se levantó con satisfacción, sacudiéndose el polvo de la ropa. Eso pensé. El muchacho, humillado, se alejó corriendo, pero antes de irse le lanzó una última amenaza. «Mi hermano vendrá a buscarte». Tom solo se rió y siguió su camino con el orgullo de haber defendido su territorio. De regreso a casa y un castigo inesperado. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Tom sintió la punzada del hambre y supo que era momento de regresar a casa. Pero si algo temía más que las peleas, era el regaño de tía Polly.
Cruzó el umbral de la puerta con sigilo, pero fue recibido por los ojos inquisitivos de su tía, quien ya lo esperaba con los brazos cruzados. Aja, jovencito. Pensaste que podrías escaparte de mí, ¿eh? Mañana lo pagarás. Tom sintió un escalofrío. ¿Qué harás, tía? Mañana no tendrás tiempo para travesuras. Pasarás todo el día pintando la cerca del jardín. Tom sintió que el mundo se desmoronaba. Un sábado entero desperdiciado en una tarea tan aburrida era peor que cualquier azote. Suspiró resignado, sabiendo que ninguna escapatoria podría salvarlo de aquel destino. Y así, con la certeza de que el día siguiente traería consigo un tormento sin igual, Tom se metió en la cama, aunque en su mente ya comenzaba a urdir un plan. Si tenía que pintar esa cerca, lo haría a su manera. Así terminaba el día de un muchacho rebelde en San Petersburgo. Pero la verdadera aventura estaba por comenzar. Capítulo 2. El castigo y la pintura de la cerca. El sol brillaba con intensidad sobre San Petersburgo, tiñendo de oro las calles polvorientas del pequeño pueblo. Era una mañana de verano, de esas que invitan a la aventura y al juego, pero para Tom Sawyer no había nada más desolador en ese instante que la cerca blanca que se erguía ante él como un enemigo implacable. Su tía Pally, furiosa por sus travesuras del día anterior, lo había sentenciado a la tarea más tediosa que podía imaginarse: pintar aquella interminable barrera de madera. Tom miró el balde de cal y la brocha con desdén. Sentía que el destino le había impuesto un castigo cruel, privándolo de un día de libertad junto al río Mississippi. Mientras contemplaba su desgracia, sus pensamientos revoloteaban en busca de una escapatoria. Sus amigos pasarían en cualquier momento, burlándose de él mientras disfrutaban de su tiempo libre. Pero Tom, con su ingenio natural, se rehusaba a ser objeto de burla. Entonces, una idea se encendió en su mente como un relámpago. Si el trabajo era una carga, debía transformarlo en un privilegio. Si lograba hacer que la tarea pareciera un deleite en vez de un castigo, los demás lo envidiarían y querrían participar. Con esa estrategia en mente, tomó la brocha y comenzó a pintar con una actitud completamente distinta. En lugar de trabajar con desgano, se movía con precisión, inclinando la cabeza como si cada pincelada fuera parte de una obra maestra. Tarareaba una melodía despreocupada, entrecerrando los ojos con el aire satisfecho de un artista en plena inspiración. No tardó mucho en aparecer su primera víctima, Ben Rollers, quien avanzaba dando saltos y canturreando con aire de suficiencia, imitando el sonido de un barco de vapor. Al notar a Tom con la brocha en la mano, se detuvo con una sonrisa burlona. Vea, vea. Pero si es el gran pintor Tom Sawyer, se mofó. Me da pena verte trabajar un sábado. Tom Apnars levanto la vista. Siguió pintando con aparente concentración, fingiendo no darle importancia a las palabras de Ben. ¿Trabajo? Respondió finalmente con un tono de incredulidad. ¿A esto le llamas trabajo? Ben frunció el ceño. Pues claro. ¿No estás castigado? Tom soltó una risita condescendiente y recorrió con la mirada la cerca impecablemente blanca. Luego, con una expresión de sabiduría, explicó. Puede que para ti esto sea trabajo, Ben, pero para mí no lo es. Verás, no todos los días se tiene la oportunidad de pintar una cerca. Es algo que requiere talento. No cualquiera podría hacerlo bien. Ben, intrigado, miró la cerca con otros ojos. Hasta ese momento, solo había visto en ella una aburrida superficie de madera, pero ahora, gracias a Tom, parecía un lienzo lleno de posibilidades. No sé, musitó, dubitativo. ¿Crees que yo podría intentarlo? Tom lo miró con fingida seriedad. No lo sé, Ben. Es un trabajo muy delicado. No se puede simplemente pasar la brocha de cualquier manera. Se necesita habilidad. Ben, ansioso por probar su destreza, insistió. Vamos, Tom. Déjame intentarlo solo un poco. Tom fingió dudar. Bueno, supongo que si de verdad quieres, pero no sé si estarás a la altura. Ben, temeroso de perder la oportunidad, fue más allá. T dare my manzana si mi dejas pintar. Tom se rascó la barbilla, como si estuviera sopesando una gran decisión, y al final suspiró, como si estuviera haciendo un sacrificio. Está bien, dijo finalmente. Pero asegúrate de hacerlo bien. Ben, entusiasmado, tomó la brocha y comenzó a pintar con dedicación. Mientras tanto, Tom se sentó bajo la sombra de un árbol,
mordisqueando la manzana y observando con satisfacción cómo su plan funcionaba a la perfección. A lo largo de la mañana, otros muchachos pasaron por allí. Billy Fischer, Johnny Miller, Tommy Barnes. Todos, al ver la actitud de Ben y la forma en que Tom se mostraba reacio a ceder la tarea, empezaron a creer que realmente era un privilegio. Uno tras otro, ofrecieron pequeños tesoros a cambio de un turno con la brocha. Un ratón muerto, una cometa rota, un trozo de vidrio azul, hasta un soldadito de plomo. Para cuando el sol estuvo en lo alto del cielo, la cerca estaba completamente pintada, 3 capas gruesas de cal la cubrían de punta a punta, y Tom Sawyer, sin haber trabajado ni un minuto, se había convertido en el muchacho más rico del barrio. Había logrado lo imposible: transformar un castigo en un beneficio, el esfuerzo en entretenimiento y la obligación en privilegio. Mientras caminaba hacia la casa con una sonrisa astuta en el rostro, se sintió satisfecho. Había aprendido algo importante: el hombre disfruta más de aquello que cree difícil de obtener. Con este pensamiento en mente, Tom se perdió entre las calles polvorientas de San Petersburgo, en busca de la siguiente gran travesura que haría de aquel día un nuevo capítulo en su interminable aventura. Capítulo 3. El primer encuentro con Becky Zell. El sol matutino acariciaba las calles de San Petersburgo, y Tom Sawyer, después de haber convertido su castigo en una pequeña fortuna, despertó con renovado entusiasmo. La brisa de verano traía consigo el canto de los pájaros y el sonido de los carros de madera que crujían al pasar por el camino polvoriento. Era un día perfecto para la aventura. Tom se puso su mejor camisa, una que había encontrado en el baúl de su hermano Sid, y tras alisarse el cabello con un poco de agua, salió de la casa silbando despreocupadamente. No tenía un plan específico, pero en el fondo presentía que algo especial ocurriría ese día. Al cruzar la calle, divisó a su inseparable amigo Joe Harper, con quien compartía no solo travesuras sino también la insaciable sed de emociones. Juntos se encaminaron hacia la escuela, aunque con poca prisa, deteniéndose a lanzar piedras en el río y a observar el vuelo errático de una mariposa. «Hoy tengo el presentimiento de que algo grande va a pasar, Joe», dijo Tom con una sonrisa misteriosa. Joe, acostumbrado a las locuras de su amigo, se encogió de hombros. «Lo único grande que puede pasar es que el maestro nos dé una buena tunda si llegamos tarde otra vez». Tom rió y siguió caminando sin apurarse. No le preocupaba llegar tarde, pues tenía un truco bajo la manga. Una nueva cara en la escuela. Cuando por fin entraron al aula, todos los niños ya estaban en sus pupitres y el maestro los recibió con una mirada severa. El señor Dobbins, un hombre de semblante adusto y modales rígidos, no tenía paciencia para la pereza ni las excusas. «Sawyer, Harper, vengan aquí», ordenó con voz grave. Tom y Joe avanzaron con lentitud, intentando parecer arrepentidos. «¿Y bien?», preguntó el maestro. «¿Por qué llegan tarde?». Tom, sin perder la compostura, respondió con fingida inocencia. «Señor, vimos algo terrible en el camino. Un gato atrapado en un árbol, maullando con desesperación. No podíamos ignorarlo, así que tuvimos que trepar y rescatarlo». El maestro entornó los ojos, examinando el rostro de Tom con incredulidad. Luego, sin decir palabra, tomó la regla de madera y, con un gesto firme, ordenó a ambos que extendieran las manos. Tom y Joe no tuvieron más opción que recibir su castigo. Mientras sentía el ardor en la palma de la mano, Tom pensó que no valía la pena haberse inventado una historia tan noble. Sin embargo, el fastidio por el castigo pronto se desvaneció cuando, al regresar a su asiento, sus ojos se toparon con una niña nueva sentada en la primera fila. La llegada de Becky. Tom sintió que el mundo se detenía. Jamás había visto a una criatura tan hermosa. La niña tenía cabellos dorados recogidos en 2 trenzas perfectas y llevaba un vestido azul claro que resaltaba la pureza de su piel. Sus ojos eran como el cielo despejado después de la lluvia, y su expresión, dulce y serena, lo dejó sin aliento. ¿Quién es ella? Cicero a Joe. Dicen que es la hija del juez Thatcher. Se llama Becky. Tom no prestó atención a nada más durante el resto de la clase. Estaba hechizado. Nunca antes había sentido algo parecido. Era como si de repente todo lo demás dejara de importar. Su corazón latía con fuerza mientras ideaba la manera de llamar su atención. Quería impresionarla, demostrarle que era un muchacho valiente, el mejor de todos. Cuando sonó la campana para el recreo, Becky salió al patio con un pequeño grupo de niñas, pero Tom no tardó en separarse de Joe para seguirla, sin que ella lo notara.
La observó con cautela, esperando el momento perfecto para actuar. Una estrategia de seducción. Decidió que la mejor manera de captar su atención era haciendo lo que mejor sabía: alardear. Así que tomó un trozo de madera y comenzó a dibujar en el suelo con gran concentración. Becky, curiosa, se acercó poco a poco. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con su voz melódica. Tom fingió sorpresa y levantó la vista con una sonrisa. Nada. Solo dibujando algo especial. Déjame ver. Con un movimiento dramático, Tom reveló el dibujo: un corazón con las iniciales TS y BT dentro. Becky enrojeció y desvió la mirada, pero no se alejó. ¿Te gusta?, preguntó Tom con picardía. Ella no respondió de inmediato, pero luego esbozó una leve sonrisa. Tal vez. Tom sintió que su pecho se inflaba de orgullo. Si quieres, puedo enseñarte a dibujar. Soy muy bueno en esto. Becky titubeó, pero finalmente aceptó. Se sentaron en la sombra de un árbol, y Tom tomó su mano para guiarla con la madera sobre la tierra. Su corazón latía con fuerza cada vez que sus dedos rozaban los de ella. Eres un chico raro, Tom Sawyer, dijo Becky con una risita. Raro. ¿Por qué? Porque eres diferente a los otros niños. Tom sintió que había ganado la partida. Si ella pensaba que era especial, entonces todo iba según su plan. Yo en juramento de amor. Antes de que terminara el recreo, Tom decidió arriesgarse. ¿Quieres ser mi prometida?, preguntó de repente. Becky frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que nos queremos y que algún día nos casaremos. Becky pareció dudar, pero la idea la intrigaba. ¿Y qué hay que hacer? Tom le tomó la mano con solemnidad. Solo tienes que decir que me quieres y darme un beso. Becky titubeó, mirándolo fijamente, y tras un breve silencio, se acercó y le dio un suave beso en la mejilla. El corazón de Tom saltó de felicidad. Había logrado lo que ningún otro niño en San Petersburgo: conquistar a Becky Thatcher. Sin embargo, la felicidad duró poco. Cuando Tom mencionó, sin pensar, que antes había estado comprometido con otra niña llamada Amy Lawrence, el rostro de Becky cambió por completo. «Así que ya has estado prometido antes», exclamó con enojo. Tom intentó arreglarlo, pero era tarde. Becky Thatcher se levantó furiosa y corrió al interior de la escuela con lágrimas en los ojos. Tom se quedó sentado, sintiéndose el niño más miserable del mundo. El prima des amor. Aquella tarde, Tom ya no se sintió tan invencible. Había ganado una pelea y el corazón de una niña, pero también lo había perdido todo en un solo instante. Se alejó de la escuela con la cabeza gacha, preguntándose cómo podría recuperar el amor de Becky. Pero una cosa era segura: no descansaría hasta hacerlo. Las campanas de la iglesia repicaban en la distancia, anunciando el final de otro día en San Petersburgo. Sin embargo, para Tom Sawyer, las aventuras apenas estaban comenzando. Capítulo 4. Una lección en la iglesia y el deseo de impresionar. El domingo amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que iluminaba cada rincón de San Petersburgo. Las campanas de la iglesia resonaban en la distancia, llamando a los fieles a la misa dominical. Pero para Tom Sawyer, el domingo no era un día de descanso ni de gozo, sino una interminable tortura de sermones y rezos. Se removió en su cama, intentando ignorar el llamado de su tía Pally, quien, con su carácter firme pero bondadoso, insistía en que se levantara y se preparara para la iglesia. Tom, gritó ella desde la cocina. Si no estás abajo en 5 minutos, te quedarás sin postre. Eso sí que lo hizo moverse. Aunque despreciaba la iglesia, el postre dominical era algo que no podía permitirse perder. Así que se vistió a toda prisa con la ropa que tía Pally había dejado lista para él: una camisa blanca almidonada, un chaleco incómodo y unos pantalones que le apretaban en todas partes. Bajó las escaleras corriendo, con la expresión de alguien que iba directo al cadalso. Sid, su hermano, ya estaba sentado a la mesa con una sonrisa burlona. Tom le lanzó una mirada de advertencia, pero Sid, como siempre, fingió inocencia. Después de un desayuno rápido y una revisión meticulosa de tía Pally a su atuendo, Tom fue empujado hacia la calle junto con Sid y Mary, su prima. recuerda comportar. Tom. Y no quiero verte bostezar durante el sermón, dijo tía Pally con el ceño fruncido. Tom suspiró. Era imposible no bostezar en la iglesia.
La escuela dominical y el libro de oro. Cuando llegaron al templo, la iglesia estaba llena de niños vestidos con sus mejores ropas. El aire estaba impregnado con el aroma a bancos de madera recién encerados y a los perfumes que las damas se habían puesto con esmero. Antes de la misa, todos los niños debían asistir a la escuela dominical, donde recitaban versículos de la Biblia bajo la estricta mirada del superintendente, el severo señor Walters. Pero Tom apenas escuchaba. Su mente estaba en otro sitio. O más bien, en otra persona. Allí estaba Becky Thatcher, con su vestido celeste y su lazo blanco en el cabello. Se veía aún más hermosa que el día anterior, y Tom sintió que su corazón latía con fuerza. Tenía que impresionarla de alguna manera. Y entonces lo recordó: el libro de oro. La idea de Tom. En la escuela dominical, los niños recibían billetes de colores cada vez que memorizaban y recitaban pasajes de la Biblia. 10 billetes amarillos equivalían a un billete rojo. 10 billetes rojos a uno azul. Y 10 billetes azules podían canjearse por el premio más prestigioso, un ejemplar del libro de oro. Era un sistema pensado para recompensar a los niños estudiosos, pero Tom Sawyer tenía otros métodos para conseguir lo que quería. Él no había memorizado un solo versículo en su vida, pero tenía algo mucho mejor: un talento para el trueque. Moviéndose entre los niños con discreción, comenzó a intercambiar pequeños tesoros por los billetes que necesitaba: un trozo de vidrio brillante, un escarabajo raro, un mango de cuchillo roto. En cuestión de minutos, había acumulado suficientes billetes para reclamar el ansiado premio. Cuando el señor Walters preguntó quién era digno de recibir el libro de oro, Tom Sawyer se levantó con aire solemne y avanzó con seguridad hasta el altar. Un murmullo recorrió la iglesia. Nadie podía creerlo. Tom Sawyer. ¿El niño más travieso de San Petersburgo, memorizando pasajes de la Biblia? Becky Thatcher lo miró con sorpresa, y Tom se sintió en la cima del mundo. El señor Walters, aunque desconcertado, no podía rechazar a un niño que poseía la cantidad requerida de billetes. Así que, con gran ceremonia, le entregó el libro frente a toda la congregación. Tom Sawyer ha demostrado ser un excelente estudiante y un ejemplo para los demás niños. Dijo con voz engolada. Tom, dime. ¿Cuál fue el primer discípulo de Cristo? El corazón de Tom se detuvo. No tenía la menor idea. Sintió que todos los ojos estaban sobre él. Tragó saliva, miró a la audiencia, vio a Becky, y entró en pánico. ¡Ey, ey! David y Goliat. Exclamó sin pensar. Un estallido de carcajadas inundó la iglesia. Las caras de incredulidad, las risitas sofocadas y la expresión de horror del señor Walters fueron demasiado. Tía Pally, avergonzada, se llevó las manos a la cara. Sid sonrió con malicia, y Becky Thatcher. Bueno, Becky Thatcher no parecía impresionada en lo absoluto. Tom sintió que su gloria se desmoronaba. La humillación y la fuga. Después de la ceremonia, cuando todos se dispersaron, Tom evitó las miradas burlonas y salió de la iglesia con la cabeza baja. Su plan había sido perfecto, hasta que le hicieron una pregunta que no supo responder. Becky pasó junto a él sin decir una palabra. Era como si ni siquiera existiera. Golpeado en su orgullo, Tom decidió que necesitaba una aventura para olvidar la vergüenza del día. Esta tarde me voy al bosque, murmuró para sí mismo. Quizás sea el momento de convertirme en un forajido, o en un pirata. Con el sol brillando en lo alto y la iglesia a sus espaldas, Tom se alejó en busca de una nueva travesura. Porque si había algo seguro en San Petersburgo, era que Tom Sawyer nunca se quedaba quieto por mucho tiempo. Capítulo 5. El pacto secreto y el bosque de las aventuras. El eco de las risas de la iglesia todavía rondaba la mente de Tom Sawyer cuando, con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos, caminó sin rumbo fijo por las calles polvorientas de San Petersburgo. La humillación del episodio del libro de oro seguía ardiendo en su orgullo, pero en su interior ya se fraguaba una nueva travesura para recuperar su honor. La tarde comenzaba a caer, tiñendo el horizonte de tonos dorados y púrpuras. Las calles del pueblo se llenaban de olores a pan recién horneado y a leña ardiendo en los hogares. Los vecinos se sentaban en los porches, charlando y disfrutando de la brisa fresca del río Mississippi. Pero Tom no estaba de humor para quedarse en casa escuchando sermones de tía Pally o soportando la mirada burlona de Sid. Lo que necesitaba era una aventura, algo grande, algo memorable. Y sabía exactamente con quién compartirla. El encuentro con Huckleberry Finn.
Sus pasos lo llevaron hasta las afueras del pueblo, donde las casas de madera daban paso a los campos abiertos y los senderos ocultos entre los árboles. Allí, entre la maleza y el aroma fresco de la tierra húmeda, estaba Huckleberry Finn, el niño más temido y envidiado por todos los chicos de San Petersburgo. Huck, con su ropa raída, el sombrero ladeado y una pipa improvisada entre los labios, descansaba junto al tronco de un sauce, observando el río con la mirada soñadora de quien no tiene preocupaciones. Hey, Huck. Llamó Tom, acercándose sigilosamente. Huckleberry levanto la vista y esposo una sonrisa so corona. Vaya, si es el mismísimo Tom Sawyer. ¿Qué te trae por aquí? Necesito hacer algo grande. Algo que haga que todos me miren con respeto. Tom se dejó caer junto a él, con aire de conspirador. Huck soltó una risa. ¿Algo más grande que hacer el ridículo en la iglesia esta mañana? Tom frunció el ceño y le lanzó un puñado de hierba seca. Eso fue un error. Pero ya verás, Huck. Esta vez no me equivocaré. Los ojos de Huckleberry brillaron con curiosidad. Él siempre estaba dispuesto a escuchar un buen plan, sobre todo si implicaba aventuras y peligro. ¿Y qué tienes en mente?, preguntó, cruzando los brazos detrás de la cabeza. Tom miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Luego, con voz baja y llena de misterio, dijo: «Voy a convertirme en un pirata». El juramento de sangre. Huck se incorporó de inmediato, interesado. Un pirata, dices. Sí. Y no cualquier pirata. Voy a surcar el río Mississippi con mi tripulación y encontrar tesoros escondidos en las islas. Seremos temidos por todos. Eso suena genial. Huck sonrió. ¿Y quiénes serán los de tu tripulación? Tom se cruzó de brazos con aire importante. Tú, por supuesto. Why Joe Harper? Seremos los corsarios del Mississippi. Huckleberry se llevó la mano al mentón, pensativo. Suena divertido. Pero un plan así necesita algo especial. Algo que lo haga oficial. Tom asintió con seriedad. Los grandes piratas no se convierten en piratas simplemente por decirlo. Necesitamos un pacto, dijo Huck. Un pacto de sangre. Los ojos de Tom se iluminaron. Eso le daba un toque aún más solemne y emocionante. Huck sacó un viejo clavo del bolsillo y, sin dudarlo, hizo un pequeño corte en su dedo pulgar. Una gota de sangre brotó y él la miró con orgullo. Luego le tendió el clavo a Tom. Tom tragó saliva, pero no podía acobardarse. Repitió el gesto, sintiendo un leve ardor al cortar su piel. Entonces, juntaron sus dedos manchados de rojo y pronunciaron solemnemente su juramento. Por esta sangre, nos convertimos en piratas del Mississippi. El viento pareció soplar con más fuerza entre los árboles, como si la naturaleza misma aprobara su pacto. Bien, Capitán Sawyer, dijo Huck con tono burlón. ¿Cuándo zarparemos? A la isla de los piratas. El plan quedó fijado. Esa misma noche, cuando la luna estuviera en lo alto, se encontrarían en el muelle abandonado para partir en busca de una isla secreta. Tom volvió a casa con el corazón latiendo a toda velocidad. Por fin, algo grande estaba a punto de suceder. Esa noche, cuando todos en la casa dormían, se deslizó fuera de la ventana con la agilidad de un gato. Su mochila estaba llena de pan, una cuerda, una vela y un cuchillo de madera que él mismo había tallado. El pueblo dormía en una paz profunda, pero para Tom Sawyer, la noche apenas comenzaba. Sigilosamente, se dirigió al muelle, donde Huck ya lo esperaba junto a un pequeño bote de remos. ¿Listo, capitán?, preguntó Huck con una sonrisa. Tom asintió con determinación. A la isla de los piratas. Y así, con la luna reflejándose en las aguas del Mississippi, los dos chicos se embarcaron en la aventura más audaz de sus vidas. Capítulo 6. La isla del juramento y el primer amanecer pirata. La noche se extendía sobre el río Mississippi como un manto de terciopelo oscuro, salpicado de estrellas titilantes. Las aguas reflejaban la luz plateada de la luna, mientras dos siluetas avanzaban en una pequeña balsa improvisada, deslizándose silenciosa sobre la corriente. Tom Sawyer y Huckleberry Finn, con el corazón latiendo de emoción, remaban con todas sus fuerzas, alejándose del muelle abandonado. El pueblo de San Petersburgo ya no era más que un grupo de sombras lejanas, apenas visibles entre la bruma nocturna. «Huck, ¿estás seguro de que esta isla existe?», preguntó Tom,
secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. Claro que sí, respondió Uck con seguridad. Mi papá solía esconderse en ella cuando la policía lo buscaba. Está justo en medio del río, cubierta de árboles. Nadie nos encontrará allí. Tom asintió. La idea de una isla secreta en medio del Mississippi, solo para ellos, le parecía el mejor escondite para una banda de piratas. Serían libres, sin reglas ni sermones, viviendo solo por la emoción y el peligro. Después de un rato de remar, la silueta oscura de la isla comenzó a dibujarse ante ellos. Era un trozo de tierra salvaje, cubierto de robles y sauces inclinados sobre la orilla, con la maleza creciendo espesa entre sus raíces. «Ahí está», exclamó Uck. «Bienvenido, Capitán Sawyer, a nuestra isla pirata». Tom sonrió con orgullo. Habían llegado. El campamento pirata. Desembarcaron con cuidado, arrastrando la balsa a la orilla y escondiéndola entre los juncos para que nadie pudiera encontrarla. Luego se adentraron en la espesura, explorando su nuevo refugio. La isla era más grande de lo que parecía desde el río. Había un claro en el centro, rodeado de altos árboles cuyas ramas se entrelazaban como un techo natural. Ahí, junto a un viejo tronco caído, decidieron establecer su campamento. «Este será nuestro fuerte», anunció Tom, con el tono solemne de un auténtico líder. «Aquí planearemos nuestros asaltos y repartiremos los tesoros». Uck asintió con entusiasmo. De inmediato se pusieron manos a la obra. Recogieron leña seca y, con habilidad, encendieron una fogata cuyo resplandor bailaba entre las sombras de los árboles. Las llamas iluminaban sus rostros sucios de hollín y tierra, dándoles el aspecto de verdaderos piratas. «Necesitamos nombres de guerra», dijo Tom, mientras partía un trozo de pan y lo compartía con Uck. «Yo quiero ser Uck el Terrible», respondió su amigo, con una sonrisa traviesa. «Y yo seré Tom el Sanguinario, el pirata más temido del Mississippi», añadió Tom, con una mirada feroz. Ambos se rieron, sintiendo como la emoción de su nueva vida crecía con cada palabra. Esa noche, bajo las estrellas y con el murmullo del río como su única compañía, juraron lealtad eterna a su banda de corsarios. El amanecer sobre el Mississippi. Cuando despertaron, el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y dorados. La isla resplandecía con la luz matinal, y el río reflejaba un mundo nuevo, lleno de promesas y misterios. Tom se estiró y miró a su alrededor con satisfacción. «Uck, esta es la mejor idea que hemos tenido en la vida», dijo, respirando el aire fresco del río. «Sí, aunque tengo hambre», respondió Uck, mirando con nostalgia al campamento vacío de provisiones. «Los piratas no se preocupan por la comida», exclamó Tom. «Los piratas cazan y pescan». Dicho esto, tomaron sus improvisadas lanzas y se dirigieron al río en busca de su primer desayuno pirata. Mientras se agachaban en la orilla, observando el agua en busca de peces, no sabían que en el pueblo de San Petersburgo su desaparición ya había causado un gran revuelo. Y que muy pronto, su aventura daría un giro inesperado. Capítulo 7. El pueblo en alerta y el misterio de los niños perdidos. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando el pueblo de San Petersburgo comenzó a notar la ausencia de 3 de sus niños más inquietos. Tom Sawyer, Huckleberry Finn y Joe Harper habían desaparecido sin dejar rastro. Las madres fueron las primeras en inquietarse. Tía Pally, que solía despertar temprano para asegurarse de que Tom no estuviera metido en problemas, notó su ausencia cuando llamó para el desayuno y no obtuvo respuesta. Su cama estaba vacía, su sombrero no estaba en su lugar, y la ventana de su habitación se encontraba entreabierta. «Ese chico otra vez», exclamó, con una mezcla de preocupación y enojo. «Dios sabe en qué andará ahora». Sid, el hermano de Tom, sonrió con picardía. «Seguro se fue a jugar al bosque, como siempre», dijo con suficiencia. «Volverá cuando tenga hambre». Pero a media mañana, cuando tampoco Joe Harper apareció en su casa y nadie había visto a Uck en las calles, la inquietud comenzó a extenderse por el pueblo. Los niños se conocían bien entre ellos, y algunos recordaban haber visto a Tom, Uck y Joe susurrando en el bosque la tarde anterior, con un aire de conspiración. La noticia corrió como pólvora. La búsqueda comienza. El mediodía llegó, y las madres, al borde del pánico, comenzaron a reunir a los vecinos. El juez Thatcher, el maestro Dobbins y el pastor del pueblo se unieron a la tía Pally y a la señora Harper para discutir qué hacer.
No es la primera vez que Tom desaparece, dijo el juez Thatcher, acariciando su espesa barba, pero nunca por tanto tiempo. ¿Y si les ha pasado algo? Sollozó la señora Harper. Mi pobre Joe. Las posibilidades comenzaron a ser discutidas con preocupación. ¿Habrá sido un accidente?, preguntó un hombre mayor. El río puede ser traicionero para unos niños sin experiencia. ¿Y si se han escapado a la ciudad?, dijo otro. Tal vez querían probar suerte como marineros en algún barco. Pero la posibilidad más sombría surgió de una anciana que se persignó y murmuró. Tal vez, el bosque se los tragó. El bosque, con sus árboles antiguos y sus sombras inquietantes, siempre había sido fuente de historias. Se decía que en sus profundidades habitaban espíritus errantes y hombres sin rostro. Un escalofrío recorrió a los presentes. «Tenemos que buscarlos», exclamó el maestro Dobbins. «No podemos esperar más». Las linternas en el bosque. Al caer la tarde, una partida de búsqueda armada con linternas y palos se internó en los caminos del bosque, llamando los nombres de los niños desaparecidos. Tom, Huck, Joe. Las sombras de los árboles se alargaban con el crepúsculo, y los sonidos del bosque parecían amplificarse. El ulular de un búho, el crujir de las hojas secas, el distante murmullo del río. Los hombres exploraban cada rincón, revisando cuevas, troncos huecos y los viejos senderos que los niños solían frecuentar. Pero no encontraron nada. La inquietud se convirtió en temor cuando llegaron al muelle abandonado y vieron que faltaba una de las viejas balsas. «Dios santo», murmuró el juez Thatcher. «Han cruzado el río». Tía Pally sintió un vértigo en el estómago. ¿Y si se han ahogado? Los hombres se miraron entre sí. La corriente del Mississippi era fuerte, y si habían intentado cruzarlo sin experiencia, podrían haber sido arrastrados. La angustia se apoderó de todos. «Tenemos que registrar el río», dijo el maestro Dobbins con voz firme. «Si no aparecen, tendremos que preparar un funeral. El funeral de los niños». La noticia sacudió al pueblo. La idea de que Tom, Huck y Joe estuvieran muertos sumió a San Petersburgo en una tristeza profunda. Las madres lloraban, los niños hablaban en susurros y los ancianos murmuraban sobre la crueldad del destino. Se decidió que, si en 3 días no aparecían, se celebraría un funeral en su honor. Tía Pally, destrozada, pasaba las noches en vela. La imagen de Tom seguía viva en su mente. Su sonrisa traviesa, su energía inagotable, su ternura escondida tras sus travesuras. Si tan solo pudiera verlo una vez más, susurraba entre sollozos. Y mientras todo el pueblo lloraba su pérdida, Tom y sus amigos vivían su mayor aventura en la isla. Capítulo 8. Una vida pirata y el primer gran remordimiento. El sol ascendía sobre el Mississippi, tiñendo el río de dorado y bronce mientras 3 figuras infantiles exploraban su isla secreta. Tom Sawyer, Huckleberry Finn y Joe Harper eran ahora piratas sin dueño ni ley, los señores indiscutibles de aquel paraíso aislado. Las horas transcurrían entre juegos, desafíos y planes de saqueo imaginarios. Construyeron espadas con ramas, erigieron un refugio improvisado bajo las raíces de un gran roble y marcaron su territorio con señales misteriosas. «A partir de hoy, esta isla nos pertenece», exclamó Tom, con la voz llena de autoridad. «Seremos los piratas más temidos del Mississippi». Huck, siempre el más práctico, se apoyó en un tronco y rió. «Está bien ser pirata, pero, ¿qué comemos?». La pregunta detuvo a Tom por un instante. La aventura de escapar era emocionante, pero el hambre era un enemigo feroz que no respetaba sueños ni fantasías. «Pescaremos como los verdaderos corsarios», dijo Joe, intentando mantener el entusiasmo. Y así lo hicieron. Se dirigieron a la orilla con improvisadas lanzas de madera y, tras varios intentos torpes y muchas risas, lograron capturar un par de peces que asaron sobre la hoguera. La carne era escasa y el sabor ahumado, pero para ellos era el banquete de un rey. Sin embargo, conforme avanzaba el día, el entusiasmo comenzó a menguar. La emoción del escape y la libertad se veía opacada por algo que ninguno de los 3 quería admitir. Extrañaban sus hogares. El murmullo del remordimiento. A la caída de la tarde, una melancolía silenciosa se apoderó del grupo. Ya no jugaban con la misma energía, ni hablaban con la euforia de la mañana. Huck, el más acostumbrado a la vida errante, parecía menos afectado,
pero Joe Harper miraba el cielo con expresión ausente. Tom, murmuró de repente. ¿Crees que mi madre esté preocupada? La pregunta quedó flotando en el aire. Tom, que pocas veces permitía que los sentimientos se apoderaran de él, sintió una punzada en el pecho. Pensó en tía Pally, en su forma de reñirlo y en cómo, en el fondo, siempre terminaba por abrazarlo. Pero, en lugar de admitir su propio remordimiento, adoptó una expresión seria. Los piratas no tienen madres ni reglas, exclamó con una sonrisa forzada. Solo tienen aventuras. Joe intentó sonreír, pero el brillo en sus ojos se había apagado. Aquel sentimiento de nostalgia y culpa creció cuando, entrada la noche, se escuchó un sonido inesperado en la distancia, el tañido solemne de las campanas del pueblo. Tom se incorporó de un salto. ¿Qué es eso?, preguntó Huck, frunciendo el ceño. Las campanas sonaban de manera lenta y grave, como si anunciaran una tragedia. Luego, se mezclaron con un eco de voces lejanas que el viento arrastraba desde la orilla del río. Tom sintió un escalofrío. «Es un funeral», susurró Joe. El descubrimiento inesperado. Aquella revelación cayó sobre ellos como un balde de agua helada. UN funeral. ¿De quién?, preguntó Huck, confundido. Tom se quedó callado, pero su mente ya había atado los cabos. Era su propio funeral. Se imaginó el pueblo reunido en la iglesia, con tía Pally llorando desconsolada, convencida de que nunca volvería a verlo. Se imaginó a Becky Thatcher, con los ojos llenos de lágrimas, lamentando su ausencia. Por primera vez, su travesura no le parecía tan divertida. Joe se tapó el rostro con las manos. «Mi mamá debe estar destrozada», dijo con la voz temblorosa. «¿Y qué esperabas?», intervino Huck, sin comprender del todo la conmoción de sus amigos. Nos fuimos sin avisar. El silencio fue pesado. Tom se mordió el labio. Sabía que debía hacer algo, pero su orgullo le impedía admitir que tal vez se habían equivocado. La noche transcurrió en una inquietud sorda. El sonido de las campanas se desvaneció, pero el peso en sus corazones no. Por primera vez desde que llegaron a la isla, la aventura comenzó a parecerles un error. Y mientras la luna iluminaba el río con su resplandor frío, Tom decidió que había llegado el momento de cambiar la historia. Tenía un plan. Capítulo 9. El regreso secreto y la gran sorpresa. La noche era oscura y silenciosa en la isla, salvo por el murmullo del río y el ocasional canto de un grillo escondido entre la maleza. Tom Sawyer, acostado sobre la hierba húmeda, miraba las estrellas con el corazón inquieto. La emoción de la aventura había sido reemplazada por una sensación que rara vez experimentaba: la culpa. Pensó en tía Pally y en cómo estaría llorando por él. Pensó en Becky Thatcher, en si sentiría su ausencia o si estaría molesta con él. Pensó en el pueblo entero, en la tristeza que habrían dejado a su paso. Finalmente, tomó una decisión. «Voy a volver», susurró, con el brillo de una idea traviesa en los ojos. Joe y Huck, medio dormidos, apenas lo escucharon. «¿Volver?», preguntó Joe, abriendo los ojos de golpe. Tom asintió con firmeza. «Pero no para quedarme», agregó, con un destello pícaro en la mirada. «Voy a ver qué está pasando en el pueblo, en secreto». La travesía nocturna. Sin hacer ruido, Tom tomó la balsa y comenzó a remar de vuelta a San Petersburgo. La corriente era suave, pero la oscuridad hacía que cada sombra pareciera una amenaza oculta en el agua. «Si tía Pally me atrapa, me dará un buen escarmiento», murmuró para sí mismo. «Pero al menos sabré qué está pasando». Cuando llegó a la orilla, escondió la balsa entre los matorrales y avanzó sigilosamente por los callejones del pueblo. Todo estaba en penumbras, pero algunas casas tenían luces encendidas. Entonces, vio algo que lo dejó sin aliento: la iglesia estaba llena de gente. Desde las ventanas iluminadas, pudo ver a los vecinos sentados en los bancos, vestidos de negro y con semblantes solemnes. Era UN funeral. Su funeral. Tom sintió un cosquilleo de emoción y escalofríos al mismo tiempo. «Nos están enterrando sin estar muertos», pensó, con una mezcla de horror y diversión. «El funeral de los niños perdidos». Deslizándose con cautela, Tom llegó hasta una de las ventanas y se asomó. Allí estaban tía Pally, la madre de Joe Harper y el resto de los vecinos, llorando conmovidos por la pérdida de los pobres niños.
El pastor, con la voz grave y pausada, hablaba de las almas inocentes que habían sido llamadas antes de su tiempo. Fueron niños traviesos, sí, pero con corazones llenos de vida y alegría, decía. Dios los ha recibido en su reino celestial. Las lágrimas de tía Pali eran verdaderas. Sus manos temblaban y murmuraba entre sollozos. Si tan solo hubiera sido más cariñosa con él, si tan solo hubiera sabido cuánto lo amaba. Tom sintió que algo dentro de él se encogía. No quería hacer sufrir a su tía. En ese momento, Becky Thatcher bajó la mirada y se limpió una lágrima. Tom no pudo evitar sonreír. Me extraña, pensó con una satisfacción silenciosa. No puede vivir sin mí. Pero entonces, algo aún más inesperado ocurrió. El juez Thatcher se levantó y anunció que, en honor a la memoria de los niños, levantarían un monumento en su nombre. Tom estuvo a punto de soltar una carcajada. Esto es mejor de lo que imaginé, pensó. Pero cuando miró de nuevo a tía Pali, con el rostro bañado en lágrimas, sintió un nudo en la garganta. Era momento de regresar. El gran plan. Volvió a la orilla, tomó la balsa y remó con fuerzas hasta la isla. La luna brillaba con intensidad, reflejando su luz sobre el agua tranquila. Cuando llegó, encontró a Uki y a Joe dormidos junto a la fogata apagada. Pero él no podía dormir. Estaba maquinando algo. Había visto su propio funeral. Ahora, debía hacer su gran regreso, y debía ser algo inolvidable. Y así, con una sonrisa llena de picardía, nació en su mente la mejor travesura de todas. Capítulo 10. El regreso triunfal de los piratas perdidos. El amanecer llegó con un resplandor dorado sobre la isla. Las hojas brillaban con el rocío y el río se estiraba en un bostezo plateado, como si la misma naturaleza se preparara para presenciar una hazaña memorable. Tom, con los ojos chispeantes de emoción, despertó a sus compañeros con un codazo. Araba, Holgezanes. Susurró. Es hora de convertirnos en leyendas. Joe Harper parpadeó con sueño, aún enredado en sus pensamientos de la noche anterior. Huck Finn, más acostumbrado a dormir donde la vida lo dejara, se desperezó con pereza. ¿De qué hablas, Tom? Gruno Huck. Tom se enderezó con una sonrisa pícara. Numbers vamos a casa. Anunció. Pero no como cualquier niño. Volveremos como héroes. Joe y Huck se incorporaron, intrigados. Anoche fui al pueblo, continuó Tom con aire conspirador. Vi nuestro propio funeral. Todos creen que estamos muertos. Tia Polly Laura desconsolada. Asked Becky Thatcher. ¿Qué? Interrumpió Joe, con los ojos abiertos como platos. Mi mamá también cree que estoy muerto. Claro que sí, exclamó Tom con entusiasmo. Todo el pueblo nos llora. Pero escuchen, se inclinó hacia ellos y bajó la voz. Si aparecemos así, de repente, en la iglesia, como si hubiéramos regresado del más allá. Huck alzó una ceja. Eso sí que será algo grande. Será la mejor broma de nuestras vidas, aseguró Tom. Y así quedó sellado el plan. La travesía hacia el pueblo. Después de un desayuno apresurado de pescado y frutas silvestres, los tres muchachos desmontaron su improvisado campamento. Adiós, isla pirata, murmuró Tom, con un aire de nostalgia fingida. Algún día, regresaremos. Si no nos cuelgan antes por lo que vamos a hacer, bromeó Huck. Empujaron la balsa al agua y comenzaron a remar hacia el pueblo. El sol ascendía lentamente en el horizonte, dorando el río con su luz cálida. Durante el trayecto, la emoción iba en aumento. Cada remo que cortaba el agua los acercaba a su glorioso regreso. Cuando la iglesia apareció a lo lejos, Tom sintió una adrenalina recorriéndole la espalda. Esperaremos hasta que estén todos dentro, susurró. Y entonces, entraremos como los verdaderos piratas que somos. El funeral interrumpido. En la iglesia, la atmósfera era solemne. Las bancas estaban repletas. Los vecinos, vestidos de negro, escuchaban en silencio las palabras del pastor, que hablaba con emoción sobre la pérdida de aquellos niños tan llenos de vida. Tía Pali sollozaba en un pañuelo. Becky Thatcher, sentada junto a su familia, mantenía la vista baja, con los labios temblorosos. Demos gracias por la vida de estos jóvenes, que partieron antes de su tiempo, dijo el pastor, con la voz quebrada.
Fueron valientes, fueron soñadores, y aunque sus cuerpos se han ido, su espíritu vivirá en nosotros. Los presentes murmuraron un sentido amén. Y justo en ese momento, la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Un murmullo recorrió la sala como una ráfaga de viento. Las cabezas se giraron hacia la entrada, y allí estaban ellos. Tom Sawyer, Joe Harper y Huckleberry Finn, de pie en el umbral, con la ropa desaliñada, el cabello revuelto y una expresión entre solemne y traviesa. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Y luego, un grito. ¡Milagro! El caos fue inmediato. Las mujeres sollozaban, los hombres se persignaban y algunos niños chillaban aterrados. «Es un fantasma», exclamó alguien. Pero antes de que la histeria se apoderara de la iglesia, tía Polly se levantó con un jadeo y corrió hacia Tom. Lo tomó por los hombros, temblando, y lo miró como si no pudiera creer lo que veía. Tom. Su voz era un susurro ahogado. Tom sonrió. «Hola, tía Polly», dijo, con fingida inocencia. Volvimos. Entonces, todo cambió. La sorpresa dio paso a un desborde de emociones. Las madres abrazaban a sus hijos con fuerza, las lágrimas de tristeza se convertían en lágrimas de alivio y toda la iglesia se llenaba de murmullos y exclamaciones. «Están vivos. Los niños han regresado». Joe Harper casi se ahoga cuando su madre lo envolvió en un abrazo de hierro. «Pensé que habías muerto, mi niño». Solazaba. «No vuelvas a hacerme esto nunca más». Incluso Becky Thatcher miraba a Tom con una mezcla de asombro y admiración. Tom se sintió hinchar de orgullo. Lo habían logrado. Habían hecho su entrada triunfal, como auténticos héroes. La recompensa y el castigo. Cuando la emoción inicial se disipó, vino el inevitable regaño. Tom Sawyer. La voz de tía Polly resonó como un trueno. «Esto ha sido una crueldad. Nos hiciste creer que estabas muerto». Tom bajó la cabeza, fingiendo arrepentimiento. Pero, tía Polly, yo solo quería». «Nada de excusas», interrumpió. «Cuando lleguemos a casa, hablaremos largo y tendido». Joe Harper recibía un sermón parecido de su madre, mientras Huck Finn, acostumbrado a no tener a nadie que lo reprendiera, miraba la escena con diversión. Sin embargo, a pesar de los regaños, había un aire de alegría en el pueblo. El regreso de los niños no solo había sido una travesura legendaria, también era motivo de celebración. Esa misma noche, el pueblo entero se reunió para festejar el milagroso regreso de los piratas desaparecidos. Hubo comida, risas y más de una historia exagerada sobre su estancia en la isla. Tom, sentado junto a Becky, sonreía con satisfacción. «¿Y qué piensas de todo esto?», preguntó con picardía. Becky fingió estar enojada, pero sus mejillas estaban sonrojadas. «Fuiste cruel, Tom Sawyer», dijo. Pero, hizo una pausa. «Creo que fue la cosa más emocionante que ha pasado en este pueblo». Tom se recostó en la silla con una sonrisa de triunfo. Había logrado lo que pocos niños podían soñar. Se había convertido en una leyenda viva. Y así, mientras las estrellas parpadeaban sobre San Petersburgo, Tom Sawyer ya comenzaba a planear su próxima gran aventura. Capítulo 11. El secreto en la casa embrujada. El regreso triunfal de Tom Sawyer, Joe Harper y Huckleberry Finn al pueblo había sido el acontecimiento del año. Por días, las historias sobre su valentía en la isla pirata circulaban en cada rincón de San Petersburgo. Las madres aún los reprendían con gestos de indignación, pero en el fondo, todos sabían que los niños habían logrado algo asombroso, desafiar el peligro y regresar como héroes. Pero el espíritu inquieto de Tom no podía conformarse con ser simplemente un muchacho célebre. Él ansiaba más aventuras, más misterio, más emoción. «Huck», susurró una noche, cuando se encontraron en su escondite habitual detrás de la panadería, «creo que ya es hora de explorar la casa embrujada». Huck alzó una ceja. La casa embrujada. «Sí», asintió Tom, con los ojos brillando de entusiasmo. «He oído que está llena de secretos. ¿Quién sabe? Tal vez haya un tesoro escondido allí». Huck se rascó la cabeza. A él le gustaban las aventuras, pero también sabía que las casas embrujadas eran lugares de los que uno debía mantenerse lejos. «Dicen que por las noches se oyen ruidos raros ahí», murmuró. «Que hay espíritus rondando». Bah.
Tom agitó la mano con despreocupación. Los espíritus no existen. Y si existieran, bueno, pues tendremos que ser valientes. Huck suspiró. Sabía que cuando Tom tenía una idea en la cabeza, no había manera de hacerlo cambiar de opinión. Está bien, cedió. Pero iremos de día. No me meterás en esa casa por la noche ni aunque me prometas un cofre lleno de oro. Tom sonrió. Trato hecho. El camino hacia lo desconocido. A la mañana siguiente, Tom y Huck emprendieron su viaje hacia la vieja casa, ubicada en las afueras del pueblo. El sol estaba en su punto más alto cuando llegaron al lugar. El edificio se erguía como un fantasma del pasado, con su tejado hundido y sus paredes cubiertas de moho. La puerta estaba apenas sujeta por un par de bisagras oxidadas y las ventanas, rotas y polvorientas, parecían ojos vacíos que los observaban en silencio. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Huck, tragando saliva. Más seguro que nunca, afirmó Tom. Con paso firme, empujó la puerta y ésta se abrió con un chirrido espeluznante. El interior era aún más siniestro que el exterior. El suelo de madera crujía bajo sus pies, el polvo flotaba en el aire y las telarañas colgaban como cortinas espectrales en cada esquina. Dicen que aquí vivió un viejo ermitaño hace muchos años, susurró Tom. Murió solo y nunca encontraron su tesoro. Huck miró alrededor, sintiendo un escalofrío. Yo solo espero que no haya fantasmas. Se adentraron con cautela, inspeccionando cada rincón. La casa parecía estar completamente abandonada, hasta que un ruido los hizo detenerse en seco. ¡Clonk! Un sonido metálico retumbó en la habitación contigua. Los dos niños se miraron con los ojos muy abiertos. No estaban solos. Rápidamente, se escondieron detrás de una vieja estantería caída. Con el corazón latiendo con fuerza, espiaron a través de un agujero en la madera, y lo que vieron los dejó sin aliento. Dos figuras sombrías habían entrado en la casa. Eran hombres mayores, con ropas sucias y rostros curtidos por el sol. Uno de ellos tenía una cicatriz en la mejilla y el otro, un sombrero grande y viejo que le tapaba los ojos. ¿Dónde lo escondiste la última vez?, gruñó el hombre de la cicatriz. El otro bufó y sacó algo de su bolsillo. Era una llave oxidada. Aquí. Lo dejé bajo una de las tablas del suelo. Tom y Huck contuvieron la respiración. Los hombres estaban buscando un tesoro. El de la cicatriz caminó hasta un rincón de la habitación y se arrodilló. Con manos rudas, levantó una de las tablas y sacó un saco de tela vieja. Aquí está, dijo con voz ronca. Los niños apenas podían contener la emoción. ¿Qué había dentro del saco? ¿Dinero? Joyas. Pero entonces, el hombre del sombrero grande miró a su alrededor con desconfianza. No me gusta este lugar, gruñó. Demasiada gente viene a curiosear. Deberíamos llevar esto a otro escondite. El de la cicatriz asintió y, con rapidez, volvió a colocar la tabla en su lugar. Numbers vamos. Regresaremos en un par de días, cuando nadie nos vea. Sin más, los dos hombres salieron de la casa y desaparecieron en el bosque. Tom y Huck no se movieron hasta que estuvieron seguros de que los hombres no volverían. ¿Viste eso?, susurró Tom, emocionado. Huck asintió con los ojos muy abiertos. Tom, encontramos un tesoro de verdad. Tom sonrió con picardía. Y ahora sabemos dónde está. Solo tenemos que esperar a que sea seguro y volver por él. El destino les había puesto en el camino de una nueva y emocionante aventura. Y aunque sabían que el peligro acechaba, nada los detendría en su misión de convertirse en los descubridores del mayor tesoro jamás encontrado en San Petersburgo. Con el corazón latiendo con fuerza, los dos amigos salieron de la casa embrujada. El juego de los piratas había quedado atrás. Ahora, estaban a punto de convertirse en verdaderos cazadores de tesoros. Capítulo 12. La promesa del tesoro. La noche cayó sobre San Petersburgo con su manto de estrellas titilantes. El pueblo dormía en un aparente sosiego, pero en el corazón de Tom Sawyer ardía una llama de emoción y expectación. Aquel día, él y Huck habían presenciado un acontecimiento extraordinario. Dos misteriosos hombres habían escondido un saco de tela vieja en la casa embrujada. Algo dentro de Tom le decía que aquel bulto contenía algo más que trastos viejos o basura olvidada. Podía ser oro. Podía ser el hallazgo más grande de su vida. Pero había un problema.
Los hombres planeaban volver. Y eso significaba que si Tom y Hugh querían apoderarse del tesoro, tenían que actuar antes que ellos. Un pacto secreto. Tom esperó impaciente hasta la medianoche. Cuando todo estuvo en calma, trepó por la ventana de su habitación y corrió hasta el punto de encuentro con Hugh. El muchacho ya lo estaba esperando, sentado sobre un tronco caído, con su inseparable pipa de maíz en la boca. El resplandor de la luna iluminaba su rostro y su expresión era un reflejo de pura inquietud. ¿Lo hacemos esta noche?, preguntó Hugh en un murmullo. Tom negó con la cabeza. No podemos. Es demasiado arriesgado. Pero debemos idear un plan. Hugh se rascó la cabeza. Podríamos ir en la mañana, cuando los hombres no estén. Sí, pero hay que asegurarnos de que no regresen antes de tiempo, dijo Tom, pensativo. Debemos vigilarlos. Huck suspiró. ¿Y cómo piensas hacer eso? Tom esbozó una sonrisa. Vamos a seguirlos. Cuando vuelvan al pueblo, descubriremos dónde se alojan y los espiamos. Si salen, sabremos que es seguro regresar a la casa embrujada. A Hugh no le convencía del todo la idea, pero confiaba en Tom. Después de todo, su amigo siempre tenía la habilidad de convertir cualquier locura en una gran aventura. Está bien, aceptó. ¿Y si nos atrapan? Tom soltó una carcajada. No nos atraparán. Somos los mejores exploradores de San Petersburgo. Hugh sonrió y le tendió la mano. Entonces, es un trato. Tom la estrechó con firmeza. Un trato. Acechando en la oscuridad. Al día siguiente, Tom y Hugh acecharon las calles polvorientas del pueblo, en busca de los dos hombres misteriosos. No fue fácil. San Petersburgo era pequeño, pero los forasteros solían mezclarse con los comerciantes, los granjeros y los viajeros. Sin embargo, la cicatriz en el rostro del primer hombre y el sombrero raído del segundo los delataron. Los encontraron en la taberna del viejo Murphy, bebiendo ron y murmurando entre sí. Tom y Hugh se escondieron en un barril de manzanas, aguzando el oído. Nos quedaremos un par de días más, decía el hombre de la cicatriz. Pero nos moveremos pronto. Sí, esa casa es demasiado arriesgada, gruñó el del sombrero. Demasiados críos rondando. El corazón de Tom latió con fuerza. Ellos también sabían que la casa no era segura. Nos llevaremos el dinero en 2 noches, continuó el hombre de la cicatriz. Cuando la luna esté oscura. Tom y Hugh se miraron. Tenían exactamente 2 días para recuperar el tesoro antes de que desapareciera para siempre. Sin hacer ruido, salieron del barril y corrieron hasta un callejón cercano. Tenemos que hacerlo mañana en la noche. JDO Huck. Sí, pero debemos tener cuidado. Si esos tipos sospechan algo, podríamos meternos en un gran lío, dijo Tom. Huck trago saliva. Tom, ¿y si el tesoro está maldito? Tom rió. No sees galena, Huck. Ese oro nos está esperando. Huck suspiró. Espero que tengas razón. La larga espera. Los siguientes 2 días fueron una prueba de paciencia. Tom apenas podía concentrarse en la escuela. Las horas parecían arrastrarse como un caracol perezoso. Cada minuto que pasaba, su deseo de ir tras el tesoro crecía. Por fin, llegó la noche esperada. Tom y Hugh se encontraron en la colina, donde el sendero conducía a la casa embrujada. El bosque susurraba con el viento y la luna nueva oscurecía el cielo. ¿Listo, Huck? Preguntó Tom. No, pero igual voy a hacerlo, respondió su amigo. Ambos avanzaron con cautela. La casa los esperaba, envuelta en sombras. Era el momento de actuar. La búsqueda del tesoro estaba a punto de comenzar. Capítulo 13. Una noche en la casa embrujada. La brisa nocturna acariciaba los árboles, agitando las hojas como si fueran susurros de un viejo secreto. Tom y Hugh avanzaban con cautela, sus pasos amortiguados por la tierra húmeda y el musgo que crecía entre las grietas del sendero. La casa embrujada se erguía ante ellos, desmoronada por el tiempo, con su techo inclinado como si cargara el peso de una maldición. Huck trago saliva. Tom, algo no me gusta en esto. Tom apenas le dirigió una mirada. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. Es ahora o nunca, Hugh. Si esos hombres vuelven antes de que encontremos el oro, lo perderemos para siempre. Hugh suspiró, mirando la casa con desconfianza. De acuerdo,
Pero si vemos un fantasma, salgo corriendo y no me detengo. Tom sonrió, aunque en el fondo de su mente no descartaba la posibilidad de que la casa realmente estuviera embrujada. Pero el tesoro era más importante que cualquier historia de fantasmas. Entrando en la oscuridad. Los muchachos rodearon la casa hasta encontrar la puerta trasera, medio colgando de sus bisagras oxidadas. Tom empujó con cuidado, y la madera vieja crujió como el lamento de un alma en pena. Adentro, la oscuridad era casi total. Un rayo de luna se filtraba a través del techo roto, iluminando el polvo suspendido en el aire. El suelo estaba cubierto de escombros, pedazos de muebles rotos y telarañas que parecían cuerdas de plata a la luz tenue. Uck se estremeció. No me gusta esto, Tom. Tranquilo. Busquemos rápido. Se movieron con cautela, evitando los tablones sueltos que crujían con cada paso. Sabían que si hacían demasiado ruido, podían atraer la atención de los hombres misteriosos o, peor aún, despertar algo que dormía en las sombras. La escalera al sótano. Tom recordaba bien la noche en que había visto a los dos hombres esconder el saco. No lo habían subido al piso de arriba. Eso significaba que debía estar en la planta baja o, quizá, en el sótano. Se agachó junto a una pared de madera podrida y pasó la mano por el suelo. Sus dedos rozaron un borde irregular. «Huck, aquí hay algo». Uck se acercó de inmediato. Tom raspó con las uñas y descubrió una trampilla oculta. «Debe ser la entrada al sótano», murmuró Tom. Los dos se miraron. Bajar a un sótano en una casa embrujada no era precisamente lo más seguro. Huck trago saliva. ¿Y si nos quedamos con la duda? Tom lo ignoró y tiró de la trampilla. El viejo pasadizo se abrió con un chirrido espeluznante. Una ráfaga de aire húmedo y frío salió del sótano. Olía a moho, madera podrida, y algo más. Algo metálico. Tom encendió una vela que llevaba en el bolsillo y se asomó al abismo. Las escaleras de madera descendían en la oscuridad, tambaleantes, como si un solo paso pudiera hacerlas colapsar. «Vamos». Uck negó con la cabeza. «Tom, esto es una idea terrible. ¿Quieres ser rico o no?» Uck suspiró y lo siguió, con el corazón martillándole el pecho. El descubrimiento. Los escalones crujieron bajo sus pies, y cada sonido parecía amplificarse en la oscuridad. El sótano era un lugar frío, húmedo y lleno de sombras danzantes por la tenue luz de la vela. Tom dirigió la llama hacia una esquina. Y ahí estaba. El saco. Cubierto de polvo y telarañas, pero intacto. Los hombres aún no habían regresado. Los ojos de Tom brillaron. «Lo encontramos». Uck se quedó paralizado, sin atreverse a moverse. Tom corrió hacia el saco y tiró de él. Era pesado. Muy pesado. Lo desató con manos temblorosas y lo abrió. El resplandor dorado de las monedas lo cegó por un instante. Huck, es oro. Lo logramos. Uck miró el tesoro, sin poder creerlo. Montones de monedas de oro, brillantes y antiguas, ocultas en la penumbra del sótano de una casa olvidada. Pero antes de que pudieran celebrar, escucharon un ruido arriba. Alguien había entrado en la casa. El peligro inminente. Tom apagó la vela de inmediato y le tapó la boca a Uck para evitar que hiciera ruido. Los dos quedaron en la penumbra, escuchando el crujido de pasos sobre sus cabezas. Las voces confirmaron sus peores temores. «Te digo que alguien ha estado aquí», gruñó una voz ronca. «No puede ser. Nadie es lo bastante tonto para meterse en esta casa». Tom sintió un escalofrío. Era la voz de los hombres misteriosos. Uck lo miró con los ojos desorbitados. Estaban atrapados. Los pasos se acercaron a la trampilla. «Vamos a asegurarnos de que nadie haya encontrado el oro». El corazón de Tom se detuvo. Si los encontraban ahí abajo, no saldrían vivos. Miró alrededor, buscando desesperado un escondite. Entonces lo vio. Un viejo barril en un rincón. «¡Ay!», susurró, tirando de Uck. Se metieron dentro del barril justo cuando la trampilla se abrió de golpe. Un destello de luz de linterna iluminó el sótano. Los hombres bajaron lentamente. Uno de ellos se acercó al saco. «Aquí está, intacto». Tom sintió un alivio momentáneo, pero entonces el otro hombre frunció el ceño. «¿No te parece raro que el polvo esté removido?» El primero lo miró fijamente. «¿Crees que alguien nos ha encontrado?»
El segundo hombre desenfundó un cuchillo. Si alguien nos ha encontrado, no saldrá de aquí. Uck se aferró a Tom, con el cuerpo completamente helado. Los hombres comenzaron a inspeccionar el sótano. Si abrían el barril, sería su fin. Tom cerró los ojos y contuvo la respiración. El destino de los dos amigos pendía de un hilo. Capítulo 14. La huida desde las sombras. El barril de madera en el que Tom y Uck se habían ocultado era su única protección contra el peligro. Los latidos de sus corazones retumbaban como tambores de guerra en sus oídos, mientras los dos hombres exploraban el sótano en busca de intrusos. Uno de ellos, el más alto y de aspecto feroz, pasó la linterna por los rincones oscuros. Su sombra se proyectó sobre las paredes mohosas, alargándose como un espectro acechante. «Te digo que alguien ha estado aquí», gruñó su compañero, un hombre bajo y robusto con una cicatriz en la mejilla. Tom contuvo la respiración. Cualquier sonido, incluso el más leve susurro, podía significar su fin. El hombre de la cicatriz se agachó y recogió un pequeño objeto del suelo. «Mira esto». Era una pequeña viruta de cera de vela, recién derretida. El alto maldijo por lo bajo. «Alguien estuvo aquí hace poco». Ambos se giraron, escrutando la oscuridad con ojos asesinos. Uck, tembloroso, sintió que las piernas le flaqueaban. Tom apretó su brazo con fuerza, advirtiéndole en silencio que no hiciera el más mínimo movimiento. Los hombres comenzaron a revisar cada rincón del sótano. Levantaban tablones, apartaban escombros, inspeccionaban detrás de barriles y cajas podridas. Cada paso que daban los acercaba más a su escondite. Tom sintió que el sudor frío le resbalaba por la frente. ¿Qué harían si los descubrían? ¿Cómo escaparían? De pronto, el hombre de la cicatriz se detuvo justo frente a su barril. Su mano se posó en la tapa. «Revisemos aquí». Tom cerró los ojos. Este era el fin. Pero en ese instante, un fuerte crujido resonó desde el piso de arriba. Los dos hombres se sobresaltaron. «¿Qué fue eso?» El alto frunció el ceño. «Alguien más está en la casa». Sacaron sus cuchillos y se movieron con rapidez. Subieron por la escalera de madera sin mirar atrás, dejando el sótano en penumbras. Tom y Uck no podían creer su suerte. La escapada imposible. Pasaron varios minutos antes de que Tom reuniera el valor suficiente para moverse. Empujó suavemente la tapa del barril y asomó la cabeza. El sótano estaba vacío. «Uck, esta es nuestra oportunidad», susurró. Uck asintió rápidamente, incapaz de hablar del miedo. Los dos muchachos salieron con sigilo, asegurándose de no hacer ruido. Pero aún había un problema. La única salida era por la trampilla, y los hombres estaban justo arriba. Se quedaron inmóviles, escuchando. Las voces llegaban amortiguadas desde el piso superior. «Juro que escuché algo», gruñó el hombre de la cicatriz. «Tal vez fue el viento, o un animal», respondió el otro, aunque sonaba dudoso. Tom sabía que no podrían quedarse ahí para siempre. Entonces, una idea cruzó su mente. Había otra salida. Había visto, al entrar, un viejo ventanuco cubierto por tablones, en una esquina del sótano. Si lograban salir por ahí, podrían escapar sin ser vistos. Con pasos silenciosos, se dirigieron al ventanuco. Estaba cubierto de clavos oxidados y madera podrida, pero con un poco de fuerza, podrían abrirlo. Uck ayudó a Tom a sacar los clavos uno por uno. Cada crujido les hacía contener el aliento. Finalmente, el último tablón cedió. Un aire fresco y nocturno les golpeó el rostro. Tom miró a Huck. Sal tú primero. Uck no lo pensó dos veces. Se deslizó por la abertura, raspándose las rodillas con los ladrillos rotos. Cuando estuvo afuera, miró a Tom y le hizo señas. Tom se preparó para seguirlo. Pero justo cuando iba a trepar por la ventana, una voz rugió desde arriba. Oí algo ahí abajo. Tom sintió un escalofrío. Uno de los hombres bajaba las escaleras a toda prisa. Uck extendió una mano. Date prisa, Tom. Tom no lo dudó. Saltó a través de la ventana justo cuando la linterna del hombre iluminaba el sótano. Alguien estuvo aquí. Se escapan. La carrera por sus vidas. Tom y Uck corrieron como nunca antes en sus vidas. El bosque oscuro se alzaba delante de ellos, con sus sombras amenazantes y sus ramas susurrantes. No mires atrás. JDO Tom.
Pero Uck no pudo evitarlo. Y lo que vio le heló la sangre. Los hombres habían salido de la casa. Corrían tras ellos con cuchillos en mano, gritando maldiciones. El miedo le dio alas a sus pies. Saltaron raíces, esquivaron troncos, se impulsaron con las manos cuando el suelo se volvía empinado. Pero los hombres eran más grandes, más rápidos. Los estaban alcanzando. De pronto, Tom vio un tronco caído justo delante de ellos. ¡Uck! ¡Al suelo! Ambos se arrojaron de bruces tras el tronco justo cuando los hombres pasaban corriendo, cegados por la ira y la oscuridad. Se quedaron quietos, con la respiración contenida. Escucharon los pasos alejarse, perdiéndose entre los árboles. Cuando el silencio volvió al bosque, Tom miró a Uck. Creo que los perdimos. Huck trago saliva. Tom, prometo que no volveré a meterme en problemas contigo. Tom sonrió. Hasta la próxima vez. Se levantaron, todavía temblando, y caminaron de regreso al pueblo. Habían sobrevivido a la casa embrujada, pero sabían que la aventura no había terminado. Los hombres aún estaban ahí afuera. Y ellos tenían un tesoro que proteger. Capítulo 15. El secreto enterrado. El pueblo de San Petersburgo dormía bajo un manto de estrellas, con las chimeneas humeando en el aire nocturno y el río Mississippi reflejando la pálida luz de la luna. Tom y Uck caminaban con pasos cautelosos por los callejones oscuros, aún jadeantes por la carrera en el bosque. Habían logrado escapar, pero el peligro no había pasado. Los hombres de la casa embrujada seguían sueltos y lo que era peor, sabían que alguien había estado espiándolos. Tom, ¿qué vamos a hacer ahora?, preguntó Uck en un susurro. Tom se detuvo un momento, pensativo. El peso del secreto que cargaban era más grande de lo que jamás habían imaginado. Tenemos que esconder el tesoro, dijo finalmente. Uck asintió, aunque su expresión reflejaba duda. Pero, ¿y si esos tipos nos encuentran? Tom sonrió con astucia. No nos encontrarán si somos más listos que ellos. El juramento de los hermanos de sangre. Decidieron no volver a sus casas esa noche. Era demasiado arriesgado. En cambio, tomaron un camino oculto hacia una cueva que solo ellos conocían, un refugio que usaban desde hacía años cuando querían escapar de la rutina del pueblo. El sendero era empinado y peligroso, con raíces sobresaliendo y piedras sueltas bajo sus pies. A pesar de la oscuridad, sus piernas sabían exactamente dónde pisar. Finalmente, llegaron a la entrada de la cueva, una grieta oculta entre dos rocas cubiertas de musgo. Uck se estremeció. Siempre me da escalofríos este lugar. Tom le dio una palmada en la espalda. No sees Galena. Aquí estamos seguros. Encendieron una vela y avanzaron. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de inscripciones antiguas y marcas que ellos mismos habían dejado con los años. Al fondo, había un pequeño nicho entre las rocas, donde escondían sus mayores tesoros: canicas, cuchillos oxidados, mapas falsos y otros objetos que para ellos valían más que el oro. Tom sacó el saquito que habían encontrado en la casa embrujada. Cuando lo abrió, el resplandor del oro los dejó sin aliento. Por todos los diablos, Tom. Susurró Huck. Esto es real. Monedas de oro, pequeñas joyas y algunos papeles envejecidos con extrañas marcas estaban dentro del saquito. Tom tomó uno de los papeles y frunció el ceño. Uck, esto es un mapa. Huck parpadeó. ¿Un mapa de qué? Tom lo examinó a la luz de la vela. Las líneas trazaban un camino serpenteante, con marcas que parecían árboles y un punto grande al final, marcado con una X. Creo que este mapa nos dice dónde hay más tesoro. El silencio llenó la cueva. Ambos niños sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Finalmente, Tom se aclaró la garganta. Tenemos que hacer un juramento. Uck lo miró con nerviosismo. ¿Qué clase de juramento? Tom sacó un viejo cuchillo de su escondite y lo sostuvo entre ellos. El juramento de los hermanos de sangre. Lo que sabemos aquí no puede salir de esta cueva. Nadie más debe enterarse. Uck tragó saliva, pero asintió. Tom hizo un pequeño corte en su dedo y luego le pasó el cuchillo a Uck, quien hizo lo mismo. Se estrecharon las manos, sellando su pacto. Ahora, somos más que amigos, dijo Tom solemnemente. Somos hermanos de sangre. La sombra en la oscuridad. Decidieron enterrar el saquito con el oro en un rincón de la cueva.
Lo escondieron bajo una pila de piedras, asegurándose de que nadie pudiera encontrarlo. Cuando terminaron, apagaron la vela y se quedaron en la oscuridad. Tom, susurró Huck. ¿Y si esos tipos también están buscando este tesoro? Tom no respondió de inmediato. En su interior, sentía una mezcla de emoción y miedo. Eso significa que tendremos que encontrarlo antes que ellos. De repente, un ruido los hizo sobresaltarse. Un crujido, como si alguien hubiera pisado una rama afuera de la cueva. Ambos contuvieron la respiración. El silencio era absoluto, pero la sensación de ser observados era innegable. Tom deslizó la mano hasta su bolsa y sacó su honda. Huck hizo lo mismo. Esperaron. Otro crujido. Un susurro. Y luego, nada. Después de lo que pareció una eternidad, Tom exhaló. Tal vez fue el viento. Pero Huck no estaba tan seguro. Decidieron no salir de la cueva hasta el amanecer. Sabían que algo oscuro los acechaba. Y también sabían que, les gustara o no, la búsqueda del tesoro no había hecho más que comenzar. Si te ha gustado esta aventura y quieres seguir explorando más historias increíbles, apoya el canal con un like, un comentario y compartiéndolo con más amantes de los audiolibros. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido. Suscríbete y acompáñanos en la próxima historia.